capítulo 4, versículos 39, 38 y 39. Son únicamente 2 versículos. Lucas, capítulo 4, versículo 38 y 39. Dice así, voy a permitirme darle lectura. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. ¿Qué les parece si ahora ustedes dan lectura a esa misma porción de la palabra de Dios? Todos juntos a una voz. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Vamos en este momento, mis hermanos, a pensar en lo siguiente. Cuando Cristo está en casa. Cuando Cristo está en casa. Miren ustedes, había una vez un zapatero cristiano que reparaba calzado en su taller. Muchas personas muchas personas que requerían de alguna reparación, acudían a él. Por supuesto que dentro de estas personas que acudían a él, se encontraban muchos de los vecinos. Y lo hacían por 2 cosas. Primeramente, por la buena calidad de trabajo que realizaba. Y en segundo lugar, por la amabilidad con que los trataba, a través de lo cual demostraba ser un buen cristiano. Sí, a través de su trabajo mandaba ese mensaje de ser un cristiano, un fiel seguidor de Cristo. Este cristiano, en sus oraciones a Dios, siempre le pedía más gracia para su diario vivir, más entendimiento espiritual, a fin de dar buen testimonio a través del trabajo que realizaba y también por su forma de vivir. Eso era parte de sus oraciones de cada día. Resulta que una noche, después de leer su Biblia y encomendarse a Dios a través de la oración como era su costumbre, se dijo a sí mismo: qué bueno sería si Cristo fuera mi huésped. Aquella misma noche, durante su sueño, tuvo una visión. En ella se le apareció Cristo y le dijo: está muy alerta,
porque mañana yo pasaré por aquí y me detendré un instante. Al despertar por la mañana, con la visión fresca en su mente, se preparó. Sí, se preparó con muchas expectativas para ver a Cristo cuando pasara. Poco después, se presentó un anciano desvalido que le comunicó su necesidad. Le hizo entrar a su taller y compartió con él el alimento. Salió ese anciano. Horas más tarde, una pobre mujer con una niñita en brazos se quejaba de frío ante este zapatero. Tomó una de sus cobijas, se la dio y le dio unas monedas. Además, le dio unas palabras cariñosas de aliento sacadas de la palabra de Dios. Ya al atardecer, dos hombres discutían acaloradamente y se preparaban para pelear. Se les acercó y medió entre ellos, hablándoles amablemente, y consiguió que lo oyeran y finalmente que desistieran de pelear y que hicieran la paz. Sí, que hicieran la paz, pero también que hicieran a un lado los motivos que los habían llevado a asumir esa actitud agresiva, el uno contra el otro. Llegó la noche de aquel día y el cristiano estaba muy triste. Su visión no se había realizado. Se preparaba para hacer su lectura bíblica y su oración para encomendarse a Cristo como era su costumbre. Cuando al abrir su Biblia, leyó en Mateo 25:40 estas palabras que dicen así: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En ese momento sintió una profunda paz en su corazón. Se dio cuenta que Cristo había estado con él en su casa a través de esas personas que había ayudado. Mis hermanos, vamos en este momento, en base a lo que dice Lucas 4:38 al 39, a considerar el siguiente asunto que ya les anticipé. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. Si no, ahí está en la pantalla. Cuando Cristo está en casa. Cuando Cristo está en casa. Dice dicha cita: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Qué importantes son estas palabras. Y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella.
e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Preparémonos para iniciar la reflexión, insisto, de qué pasa cuando Cristo está en casa. Y lo primero que vamos a considerar es esto. Cuando Cristo está en casa, su presencia la honra. Sí, mis hermanos, cuando Cristo está en casa, su presencia la honra. El que Cristo esté en casa es sumamente importantísimo, porque su presencia honra dicho lugar. En la cita bíblica que sirve de base para nuestra meditación de la palabra de Dios, vemos que Cristo entró a la casa del apóstol Simón Pedro. Ya lo leímos, lo tienen allí en su Biblia. Yo creo que Simón Pedro se sintió muy contento porque al estar Cristo en su casa, su presencia la honraba. Imagínense ustedes, el joven y famoso maestro de Galilea, siendo huésped de Pedro, el pescador. Es de suponer que Pedro se sentía muy favorecido al tener la presencia de Cristo en su casa. Seguramente más de 4 lo envidiaban por tener el gran honor de la visita de Cristo en su casa. Miren ustedes, por la historia de México, que tiene relación con el presidente licenciado don Benito Juárez, sabemos que él estuvo en nuestra ciudad cuando ésta se llamaba Paso del Norte, en los días en que andaba peregrinando por causa de la invasión del ejército francés. Pues bien, al estar en esta ciudad, se hospedó en la casa de una familia de apellido Ochoa. Dicha casa estaba ubicada a un lado de lo que era el Cine Victoria, por la calle 16 de septiembre. La familia Ochoa se sentía muy honrada por tener como huésped al presidente de México. Por cierto, durante la estancia de Benito Juárez en el hogar de la familia Ochoa, se presentó un incidente que es muy poco conocido y no registrado en la historia de la vida de Benito Juárez. Dicho incidente es el siguiente. Una mañana, Benito Juárez le pidió a una de las sirvientas de los Ochoa que le llevara agua para su aseo personal. La criada, que no sabía quién era él, le contestó muy enojada: vete tú, indio, por ella. Benito tranquilamente fue por el agua. Cuando la criada
¿Se dio cuenta quién era Benito Juárez? Profundamente avergonzada, se acercó a él y le pidió perdón, suplicándole que no la acusara ante la familia. Por supuesto que Benito Juárez no era una persona de resentimientos, era una persona sumamente discreta. Nunca dijo nada a la familia Ochoa. Sí, no les contó del incidente ocurrido entre él y la criada. Sí, la familia Ochoa se sentía muy honrada por tener como su huésped de honor a Benito Juárez, el presidente de México. Mis hermanos, en la fe de Cristo, ustedes y yo podemos hacer que nuestra casa sea un lugar en el cual podamos tener el honor de contar con la presencia de Cristo como nuestro huésped de honor. Sí, fue un honor para la familia Ochoa que Benito Juárez se hospedara en su casa. Nosotros podemos tener el honor más grande e incomparable, que Cristo sea el huésped permanente en nuestra casa. Así que invitemos a Cristo a venir a nuestra casa. Hagámosle de la siguiente manera la invitación. Digámosle: Cristo, te invito a venir a mi casa para que seas mi huésped permanente. Te prometo de todo corazón y solemnemente que haré todo lo que esté de mi parte para que te sientas cómodo. No haré cosas que a ti te ofendan o te molesten. Queremos sinceramente y de todo corazón que Cristo honre con su presencia a nuestra casa. Si es así, invitémosle para que sea nuestro huésped permanente. Es seguro que si lo invitamos, Él aceptará seguramente nuestra invitación y nos honrará con su presencia en nuestra casa. Habiendo considerado el hecho que cuando Cristo está en casa, su presencia la honra, veamos ahora que cuando Cristo está en casa, su presencia trae bendición. No sé si recuerdan la primera cosa que mencionamos como consecuencia de que Cristo esté en casa. ¿Alguno de ustedes la recuerda? ¿Cuál es esa primera bendición de que Cristo esté? Cristo la honra, efectivamente. Cristo honra nuestra casa con su presencia. Bueno, ahora vamos a ver que cuando Cristo está en casa, su presencia trae bendición. En la cita bíblica que estamos considerando, que hemos leído, dice que cuando Cristo entró a la casa de Pedro, se encontró con la novedad de que la suegra de Pedro estaba enferma. La cita bíblica dice en el versículo 38 esto: la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Aquí
es importante hacer una observación. El apóstol Simón Pedro era casado, tenía suegra, lo cual nos hace suponer con justa razón que tenía una esposa e hijos. Qué interesante es este dato, por aquello que la Iglesia Católica Romana dice sin ninguna evidencia histórica o bíblica que Pedro fue el primer papa. De esto resulta que el supuesto primer papa era casado y por lo tanto seguramente con hijos. Hoy día los papas no se casan. ¿Por qué? Al no casarse, con tal actitud está sugiriendo la idea de que el matrimonio es algo pecaminoso. No se casan. Y también, como ustedes saben, los que están enseguida del Papa. Pues bien, volviendo al punto que nos ocupa, de que cuando Cristo está en casa, su presencia trae bendición, podemos suponer con plena seguridad que por causa de la enfermedad de la suegra de Pedro, en la casa había un ambiente tenso y de mucha preocupación por causa de la enfermedad de esta señora. Sin embargo, la presencia de Cristo en esa casa cambió radicalmente para bien el ambiente que prevalecía. Dice el versículo 38 que le rogaron por ella. Seguramente que algunos de los familiares de la suegra de Pedro le rogaron a Cristo que la sanara y que la sanara de esa gran fiebre que tenía. En respuesta a esa petición hecha a Cristo, él procedió a hacer lo siguiente, dice allí el relato bíblico: se inclinó hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre de manera inmediata salió de ella. De esta manera, Cristo fue de gran bendición para esta familia al estar en la casa, pues le resolvió de manera definitiva el problema que los tenía preocupados. Así podemos ver que una casa en la cual se encontraban afligidos y muy preocupados, la presencia de Cristo cambió completamente el panorama para bien. Sí, mis hermanos, la presencia de Cristo en casa trae bendición, tranquilidad y asimismo felicidad. Una de las principales causas por lo cual muchos hogares se encuentran naufragando o han fracasado es porque Cristo no está presente. Estos hogares han rechazado la invitación que Cristo hace cuando dice allá en Apocalipsis 3:20 estas palabras. Yo sé que algunos de ustedes las saben. Dice Cristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
Sí, Cristo está a la puerta de cada hogar, solicitando que le permitan entrar a Él. Pero muchos hogares le han negado la entrada. Y las consecuencias de haberle negado la entrada es que ha sido completamente un fracaso dichos hogares en los cuales solo hay infelicidad para toda la familia. Algo más que podemos ver como resultados positivos de que Cristo esté en casa es el siguiente. Ya hemos dado dos. Este es el tercero. Cuando Cristo está en casa, Él ayuda para que la armonía tenga lugar en el hogar. Uno de los problemas que impiden la felicidad en el hogar es la ausencia de armonía. Como sabemos, la armonía produce concordia, avenencia, paz, cordialidad, calma, unión, avenencia, paz, avenencia y amistad. Qué lindos. Sí, qué lindo. O qué linda es la armonía. Cuando hay armonía, lo más seguro es que en el hogar van a darse esas cosas que ya hemos mencionado. Pero si no hay armonía, lo más seguro es que en el hogar va a haber discordia, desencuentro y conflicto. Aquí hay varios hogares representados. No sé cuál sea su experiencia de esto que hemos estado comentando hasta este lugar, hasta este momento. Alguien que está muy interesado en que en los hogares no tengan armonía, ¿saben quién es? El diablo. Desde el principio de la creación, el diablo se ha dedicado a sembrar y promover la discordia, que es lo contrario de la armonía. Según lo que la Biblia dice, en el principio, en el huerto de Edén, había perfecta armonía entre Dios, Adán y Eva. Sin embargo, el diablo, engañando a Eva, la indujo a desobedecer a Dios y de esa manera pecó, destruyendo la perfecta armonía que había entre Dios, Adán y Eva. Desde entonces, el diablo se ha dedicado a sembrar la discordia en los hogares a través de todas las generaciones que han existido hasta nuestros días, hasta este día. ¿Recuerdan la gran tragedia que sucedió en la primera familia formada por Adán y Eva? ¿Se acuerdan, mis hermanos, de esa tragedia que se dio? Caín mató a Abel. Este horrendo y espantoso acontecimiento nos permite ver
que ya en el primer hogar formado por Adán y Eva e hijos, existía la falta de armonía promovida por el diablo, la cual enlutó a el hogar, provocando en la familia infelicidad y dolor. Cosa que por desgracia, mis hermanos, en nuestros días sigue viéndose. ¿Cómo podemos lograr que en el hogar tenga lugar la armonía? ¿Qué podemos hacer para que en el hogar no tenga cabida la discordia? La única manera segura como se puede tener armonía en casa es permitiéndole a Cristo que sea el huésped permanente y que ocupe el lugar de honor. Sí, cuando Cristo ocupa el primer lugar en casa, Él puede ayudar para vencer la discordia que el diablo promueve y en su lugar dar espacio a la armonía. La Biblia dice en primera de Juan 3:8 esto: hablando del diablo, él practica el pecado desde el principio, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, Cristo vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo por medio de su muerte en la cruz y de las obras, mis hermanos, malvadas y perversas del diablo. Y como sabemos, una de las obras malvadas y perversas del diablo es sembrar la discordia con el propósito de destruir la armonía en la familia. Y así que, mis hermanos, recordemos, cuando Cristo está en casa, Él ayuda para que la armonía tenga en el hogar espacio. En una lejana aldea de la India, en un hogar cristiano, un niño de esa familia le prestó un pequeño servicio a una señora. O sea que ese niño le hizo un favor a una vecina. Y esta, como muestra de gratitud, le obsequió un hermoso y rico racimo de uvas. El niño lo acarició muy contento entre sus manos. Hacía mucho calor aquel día. Luego pensó, mi padre, allá en el campo, debe sentirse muy cansado y sediento. Voy, pues, a llevarle mis uvas para que se refresque. El padre las recibió con mucho gozo, pero pensó, las guardaré para mi hija, para que ella se las coma cuando me traiga el alimento de este día. Ella está un poquito desganada y es seguro que le será muy agradable y benéfico comerlas. La hija la recibió con un grito de alegría y partió. Por el camino se decía, las guardaré para mamá, porque la pobre está tan cansada
Y tan pocas veces podemos ver frutas tan hermosas. Así que llega a casa esta chica y le entrega a mamá la sopa. Fíjense el recorrido que lleva. Aquella noche, cuando acababan de cenar, la madre dijo: les guardo una grata sorpresa. Salió y volvió con el bello racimo. Tampoco había podido comérselo sola. Este relato es un bello ejemplo del lindo ambiente de armonía que hay en el hogar cuando Cristo está presente. Así que, mis hermanos, seamos sabios y permitamos que Cristo tome posesión de nuestra casa, sea el huésped principal, ya que Él es el único que puede deshacer la obra destructiva que el diablo ha hecho usando y sembrando la discordia. En un hogar donde no hay armonía, tiene un aspecto triste. Es un hogar enfermo. Será necesario tratarlo antes que la preciosa chispa de la vida familiar vacile y muera. Si un hogar está enfermo y presenta alguno de los siguientes síntomas, es necesario aplicarle el siguiente tratamiento. Los síntomas. Vamos a ver cuáles son esos síntomas. Agrias disputas entre esposo y esposa. Frecuentes pesares. Fríos y largos silencios. Muchas lágrimas. Familia enojada. Hijos desobedientes. Mucha infelicidad. Esos son los síntomas. El remedio es colocar a todos los miembros en un círculo familiar, abrir la Biblia y leerla, poner a todos los miembros de rodillas, aplicar mucha oración, presentar todos los problemas delante de Dios, limpiar cada pecado que enferma el alma, confesándolo a Dios, repetir el tratamiento diariamente, aún después de una aparente mejoría. A esto, añadir mucha atención a la asistencia regular a los cultos y actividades de la iglesia. Usar el amor y no descuidar la disciplina siempre y cuando sea necesario. Ese es el remedio, hermanos. Solo con la ayuda de Cristo podemos lograr esos objetivos. Sí, solo con la ayuda de Cristo podemos hacer que la armonía esté presente en casa. Sí, cuando Cristo está en casa, su presencia, dijimos que la honra. Su presencia trae bendición y su presencia ayuda para que la armonía tenga lugar en el hogar. Mis hermanos, Cristo dice lo siguiente que le dijo a la iglesia de Laodicea. ¿Se acuerdan que le dijo a la iglesia de Laodicea?
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Permítanme hacer la siguiente paráfrasis del texto ya leído. Familia, ponga allí el nombre de la familia. He aquí, yo estoy a la puerta de tu casa y llamo. Si oyes mi voz y me invitas a entrar, yo entraré. ¿Puede leer ese texto de esa manera? Familia. Y allí ponga el nombre de la familia. He aquí yo estoy a la puerta de tu casa y llamo. Si oyes mi voz y me invitas a entrar, yo entraré. Hermanos, ¿le permitiremos a Cristo entrar? Esta es una decisión que cada uno ha de hacer. No les voy a pedir que levanten la mano o que se pongan de pie expresando su decisión de permitir que Cristo entre en su casa. Si usted está dispuesto a permitir que Cristo entre en su casa o en su propia vida, invítelo allí con sus palabras. Invítelo, dígale: Cristo, ven a mi vida, ven a mi casa. Haga eso mientras yo hago una oración. Oremos. Padre, aquí estamos yendo a ti después de haber considerado lo que resulta positivo cuando Cristo está en casa. Cuando Cristo forma parte del hogar. Ayuda a cada uno de los presentes para reflexionar seriamente sobre este asunto. Quizás esa situación difícil que hay en la familia es precisamente porque Cristo no está en esa familia. Porque Cristo no está en esa vida. Padre, ayuda a entender que es cierto, que es una realidad, que cuando Cristo está en nuestra vida, que cuando Cristo está en casa, las cosas son muy diferentes. Porque la presencia de Cristo lo hace que sea diferente. Y ser diferente significa que sea para bien. En tus manos, Señor, ponemos a cada uno de los presentes y sobre todo aquellos que tienen la inquietud, que tienen la insatisfacción de que algo falta en el hogar y que lleguen a la conclusión que eso que falta es sencillamente Cristo, quien hace la diferencia. En tus manos nos encomendamos. Amén. Hay un canto, mis hermanos, con el cual queremos concluir este momento de la meditación en la palabra de Dios. ¿Qué les parece si se ponen en pies para entonarlo?
eso, hermanos, puede darnos ese bello hogar. Oremos. Una vez más, nuestro buen Dios, venimos ante ti agradecidos por la bendición que trae tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Padre, por hablarnos, por mostrarnos las cosas que tú sabes bien que nos hacen falta a nosotros. Gracias, Padre, por darnos esta advertencia, por hacerlo a tiempo. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe para ser obedientes y hacer los ajustes que tengamos que hacer en el camino, para que podamos tener hogares sanos, hogares bendecidos, hogares honrados con tu presencia, hogares que reine la armonía. Pedimos que tu presencia siga con nosotros, Padre, en este día, que nos lleve con bien y que nos pueda traer también para la siguiente actividad de tu iglesia en este lugar. Bendice a cada uno en esta semana, en sus actividades personales. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sea